Bueno, bienvenidos a todas, a todos. Vamos a dar unos minutos más para que se siga conectando la gente y ya en minutos más arrancamos. Bueno, si les parece, vamos empezando si no hay más gente en la sala de espera. Y voy arrancando con una breve presentación. En primer lugar, muchas gracias por sumarse a este nuevo diálogo que estamos organizando en el marco del proyecto Hábitos de Global Shapers. Me presento primero, soy Denise Regatki, soy politóloga y parte del Hub de Buenos Aires de Global Shapers, donde me desempeño particularmente en este proyecto Hábitos. Para los que no nos conocen, Global Shapers surgió como una iniciativa del Foro Económico Mundial y consta de una comunidad internacional de jóvenes donde trabajamos conjuntamente en más de 300 ciudades del mundo diseñando e implementando proyectos de impacto social, económico, político y ambiental. Desde el Hub de Buenos Aires estamos trabajando en un proyecto que se llama Hábitos, que tiene por objetivo concientizar sobre los desafíos ambientales de nuestro tiempo, a la vez de promover un cambio en nuestros hábitos cotidianos hacia unos más sustentables y amigables con el ambiente. Desde que lanzamos el proyecto este año, ya estuvimos trabajando en distintos ejes como cambio climático, residuos, y actualmente nos encontramos en el eje energía, en el que pertenece este webinar, y donde vamos a estar conversando sobre generación distribuida y eficiencia energética. Pero antes me parece que es interesante plantear por qué es un eje tan importante este y tan fundamental. Y la realidad es que la energía está presente en prácticamente todas las actividades que desarrollamos, ya sea desde calentar agua y tostar pan, a hacer que vuele un avión, fabricar ropa y más. En síntesis, la energía es fundamental para que nuestra vida en sociedad se desarrolle tal y como la conocemos. Por otro lado, el modelo energético adoptado a nivel mundial se basa mayormente en la utilización de combustibles fósiles, donde la energía eléctrica se genera en grandes centrales de generación instaladas a cientos de kilómetros de los grandes centros de consumo. Los sistemas energéticos necesitan tener asegurados el acceso a fuentes de energía en todo momento, y estos factores genera un desbalance creciente en el uso de las fuentes de energía no renovables, además de una enorme inequidad en el acceso a la energía y un gran impacto ambiental. En un webinar anterior, hace algunas semanas, estuvimos conversando un poco con grandes expertos del tema sobre la energía en Argentina, cómo se genera, se distribuye y transporta, así como los desafíos de cara al futuro. Y hoy vamos a hablar sobre la generación de energía distribuida y sobre cómo podemos resolver diversos desafíos actuales y futuros de la mano de la eficiencia energética. Ahora sí, le paso la palabra a Maru para que presente a nuestros oradores de lujo y comente la dinámica del encuentro. Genial, buenísimo. Bueno, gracias Den por la introducción. Vamos a hacerlo corto, así nos vamos rápido para el diálogo. Yo soy Mariana, voy a estar moderando este panel, al igual que Den, también soy miembro de Global Shapers, del Hub de Buenos Aires. Soy economista, en mis ratos libres trabajo en una empresa de energía, así que acá va. Bueno, rápido, la dinámica del encuentro va a ser la siguiente. Tenemos 3 oradores. Cada uno va a tener entre 10 y 15 minutos más o menos según su presentación para exponer la temática, y van a estar las 3 presentaciones seguidas. Una vez que termine vamos a abrir un espacio para preguntas, pero como nota, si les va surgiendo alguna pregunta a medida que ellos hablan, vuélquenlas en el chat y nosotros las vamos a ir juntando, así al final cuando abrimos el espacio de preguntas ya arrancamos con una base, ¿sí? Además les contamos, para aquellos que quieran,
que la grabación de este webinar va a estar subida a las redes de YouTube de Global Shapers Buenos Aires, así que la pueden consultar o compartir desde ahí. Ahora sí vamos a presentar a nuestros invitados. Antes que todo, muchas gracias por sumarse a los tres. Es un lujo poder tener ponentes de este calibre, así que muchísimas gracias. Se los presento. Julián Tuchilo es ingeniero industrial del ITBA con estudios en el Georgia Institute of Technology y es magíster en Ingeniería para el Desarrollo Sostenible por la Universidad de Cambridge. Actualmente es gerente de Desarrollo Sostenible en APRA. Tiene más de 10 años de experiencia técnica y comercial en el área de energías renovables y eficiencia energética. Fue gerente del proyecto SunGreen y también fue FEL 100 y coordinador del grupo FEL del Comité Argentino del Consejo Mundial de Energía. ¿Estamos bien? Sí. Hernán Iglesias Furfaro es ingeniero electricista de la UBA, consultor en eficiencia energética y especialista en mercado eléctrico y gas natural por el ITBA. Tiene 17 años de experiencia en el desarrollo de proyectos y políticas públicas de eficiencia energética. Entre 2016 y 2017 fue asesor técnico del secretario de Planeamiento Energético Estratégico y cumplió funciones como director de programas de eficiencia energética para el sector industrial. Fue coordinador de eficiencia energética en la Secretaría de Energía de la Nación y es director del curso de posgrado y eficiencia energética del Departamento de Energía de FIUBA. Víctor Liste es ingeniero también, vicepresidente de IFAR y co-coordinador del área de energía. Es docente de instaladores de paneles en el Centro de Formación Profesional CPF 38 del Barrio 31. Es docente en robótica en la Facultad de Ingeniería de la UBA y cofundador de la empresa de robótica industrial IRBS. Bueno, como verán, tenemos un excelente panel, así que no demoremos más y vamos a empezar con Julián Tuchilo. Julián nos va a hablar sobre los desafíos de la transición energética y los recursos energéticos distribuidos. Creo que tenés una presentación, ¿querés probar proyectarla? Así ya... Dale, buenísimo. Muchas gracias, Mariana, por la introducción. Ahí voy a poner la presentación. Díganme si se ve correctamente. Ahí se ve, ¿no? Ahí está, perfecto. Bárbaro. Un segundito que le doy a maximizar. Ahí estamos. Bueno, gracias de nuevo por la presentación y gracias también a todos por sumarse. Voy a tratar de ser breve con esta presentación, que en realidad el tema es un tema bastante complejo, tiene muchas aristas. Traté de simplificar lo máximo que pude cuál es la discusión del momento, particularmente en Argentina. Obviamente partiendo de lo que sería la discusión a nivel global, en la que se enmarca esto, que es la transición energética. Básicamente entendemos como transición energética a, simplificando los términos, la descarbonización de la matriz energética global. En el último Congreso Mundial de Energía del año pasado se hablaron de las 3D y estas serían como las dimensiones del desarrollo de la transición energética, que es la digitalización, la descentralización y la descarbonización de la matriz global, que se compone por todas las matrices locales. ¿Cuál sería la hoja de ruta relacionada con esta transición energética? Bueno, acá quise como sintetizar en un golpe de vista qué es lo que se está discutiendo en el mundo. Cuando se habla de transición energética lo van a poder ver acá arriba de todo. Nosotros estamos partiendo de un presente con una matriz energética altamente fosilizada, ¿no? En todo el mundo tenemos un 80% fósil en la matriz primaria, y acá el escenario argentino es el mismo. Tenemos un 80% fósil de matriz primaria, compuesta por carbón, combustibles y líquidos y gas, y la discusión global está llevando esta transición energética hacia un futuro que se busca que sea 100% libre de emisiones al 2050. En ese futuro se estuvo hablando en las últimas décadas de un futuro 100% renovable, con una matriz 100% renovable, principalmente también complementada con acumulación de hidrógeno. Entonces los desafíos son grandes porque, bueno, estamos partiendo de un presente insostenible y yendo a un futuro más sostenible. ¿Qué es lo que se ve en el desarrollo local en este sentido? Bueno, las primeras 3 etapas de manual ya las atravesamos, que son un primer desarrollo de renovables rurales
aisladas, un segundo desarrollo de grandes parques, todo esto en los últimos 10 años más o menos, con las normativas y procedimientos del PERMER, el GENREN, la ley 27190 para grandes renovables, y para renovables en general, con los programas Renovar y la resolución del mercado a término o MATER. Después vino la ley de generación distribuida a partir de julio del año pasado, que se empezó a implementar con muy buenos resultados, y ahora estamos en un proceso de adhesión a esta ley nacional de todas las provincias con lo que sería una complementación con marcos normativos locales, que ese es un punto muy interesante que ahora voy a contar. ¿Cuál es el futuro para ir hacia esa visión 100% renovable? Bueno, tenemos que atravesar un camino de smart grids, de lo que se llaman los recursos distribuidos, que va más allá de la generación distribuida, implica también movilidad sostenible, implica gestión de la demanda energética y un montón de otros conceptos que ahora les voy a detallar, la acumulación de energía, la nube de energía, y quizás un futuro de era de hidrógeno, basado en una economía del hidrógeno, o también incluso se puede hablar de fusión nuclear en el futuro, que ya está siendo una especie de realidad en Europa. ¿Cuál es el potencial de la energía renovable? Bueno, para darles una idea, tomé la solar. Esta es una imagen que nos da la idea de que en esa superficie de la provincia de Buenos Aires, si ponemos fotovoltaica, obviamente todo apretadito, sin espacio entre paneles y nada, se podría generar toda la energía eléctrica que consume la humanidad en un año. Entonces el potencial es enorme, porque principalmente los lugares más interesantes para poner esta energía son todas aquellas piezas de superficie que no son útiles, principalmente techos. Y ahí viene la generación distribuida, que está planteándose en el mundo como un vector que está compitiendo muy fuertemente contra lo que sería la gran generación. Hoy en muchos países desarrollados ya se habla de la generación distribuida como un 50% de toda la energía renovable nueva que se instala, incluso en términos acumulativos. En Brasil, por ejemplo, sin ir más lejos, tenemos 3 gigas de energía distribuida, y en total hay 5 y pico, casi 6 gigas de potencia renovable instalada. Fíjense que es un paradigma no menor, de hecho es una de las cosas que están en el inconsciente colectivo para el desarrollo de las energías renovables, y es lo que posibilita esta D de las 3D, que es la descentralización. Además de, bueno, democratizar el acceso a la energía, y un montón de beneficios a nivel social, económico y ambiental. Último reporte del gobierno, la implementación de la ley de generación distribuida, yo se los quise traer un poco acá, salió hace poquito, la semana pasada, que muestra cuál es la penetración acá de la generación distribuida. Fíjense que es un vector que viene creciendo a pesar también de la pandemia y del contexto complejo que estamos atravesando. Bueno, tuvimos un bajón de nuevas instalaciones en abril del 2020, pero en 2 meses, 3 meses está volviendo a los ritmos previos a la pandemia, y bueno, no tenemos todavía un desarrollo muy masificado de esto, comparativamente hablando con, por ejemplo, Brasil, que tiene ya mucha potencia. Nosotros estamos en 1,5 MB más o menos de potencia acumulada. Vamos a verlo en esta diapositiva. Acá podemos ver 1,5 MB más o menos de potencia instalada en el marco de la ley 27424, que es la ley de generación distribuida, desde julio del año pasado. Tenemos muy poco tiempo de implementación, pero con muy buenos resultados al momento. Brasil, por ejemplo, como les dije antes, viene propulsando en estos últimos 4 o 5 meses de pandemia, casi que incorporó 1 giga de potencia distribuida, o sea que es, fíjense la propulsión que tiene. Y todo eso depende de los marcos normativos que se implementen en cada país, y obviamente también de la configuración del mercado eléctrico en cada país, porque cada país tiene sus distintas leyes y distintas regulaciones que hacen que la penetración de estas nuevas tecnologías sea diferente a ritmos distintos. ¿Cómo se compone en Argentina este sector de generación distribuida incipiente? Tenemos que de la potencia instalada, la mayor parte es para techos industriales y comerciales, casi un poco más de la mitad.
Ahora, en cantidad de instalaciones, el sector residencial es el que más participación tiene, principalmente por un tema de que está alineado con el paradigma distribuido a costos más reducidos. ¿Cuáles son los marcos normativos que se están viendo en el mundo y también acá en Latinoamérica y en Argentina? Principalmente quiero describir y hacer un punto en Argentina, porque quiero llegar a la discusión de Argentina en 5 minutos nada más. Voy a tratar de resumirlo. Lo que estamos viendo son varios marcos normativos que se aplican incluso también a nivel interno como país, en distintas provincias. Hay básicamente como una dicotomía cuando se habla de generación distribuida entre dos marcos normativos que aparentemente son extremos. Por un lado tenemos el marco normativo que se llama, o que está alineado al método de medición net metering, que tiene implementación de un medidor bidireccional, y el precio de inyección y el precio de demanda es el mismo. Esto beneficia al consumidor y propulsa la implementación. Este es el caso de Brasil, por ejemplo, pero va en detrimento del distribuidor porque hay un tema que no se habla, que es cómo se paga el mantenimiento de la red. Por eso tenemos que va hacia la falla de mercado. Puede ser muy positivo para la implementación, pero bueno, hay casos en el mundo que han ido en ese sentido. Después tenemos el otro extremo normativo, que es el net billing puro, que es como uno de los primeros casos que se implementó en Argentina, por ejemplo en Santa Fe, en donde se implementó doble medidor, uno para medir la generación y otro neto para medir el neto, la inyección y la demanda, y a precios diferentes. Esto beneficia al distribuidor, pero va en detrimento del consumidor, o sea que no tenemos ni una de cal ni una de arena, acá tenemos o vamos a un lado o vamos al otro. Estamos como oscilando entre estos dos extremos en lo que es la implementación corriente y actual de este paradigma. ¿Qué pasa con este último modelo? Y bueno, como dice Marcelo Álvarez de la industria renovable, es la paz de los cementerios, se implementa, pero como no le es atractivo al consumidor, porque ¿qué implica básicamente para evitar que la distribuidora pierda base de usuarios? Le cobra por inyectar energía en la cuenta final de la factura, entonces no es atractivo. ¿Qué es lo que está de fondo en la discusión de la implementación normativa de generación distribuida hoy en día, y también es histórico en la implementación de varios países? Este dilema que es el fantasma de la espiral de la muerte. Traté de ponerlo lo más visual posible. ¿Qué implica esto? Implica lo que está asociado a esta pregunta. ¿Qué pasa, se pregunta el distribuidor, si mis usuarios no me compran energía porque generan la propia? No puedo mantener mi red si sucede eso. ¿Por qué? Porque parte de la energía que yo cobro vendiendo, con eso que cobro, mantengo y desarrollo mi red. Y por otro lado, los consumidores dicen, bueno, pero no queremos un impuesto al sol, no queremos que nos cobres por inyectar energía. Entonces es como que oscila la implementación de las normativas en torno a estas dos preguntas y dicotomía, pero es un falso dilema. ¿Por qué? ¿Cómo se puede destrabar? Básicamente este dilema está asociado a cómo se alocan los costos para mantener la red, y a que nosotros hoy en día estamos con un sistema tarifario en la mayoría de las distribuidoras en el país y también en el mundo en muchos esquemas, en donde los costos de mantenimiento de la red están, entre comillas, variabilizados. Esos costos de mantenimiento de la red se llaman VAD, que es el valor agregado de distribución, y actualmente las tarifas residenciales, que son las tarifas rango T1, están pagando este VAD de forma variable con el cargo del kilowatt hora. Entonces, si no consumimos, no pagamos para mantener la red, y eso hace que las distribuidoras después no puedan compensar si dejan de consumir para mantener la red. Por lo tanto, la solución se puede resumir a desvariabilizar el VAD, que de hecho eso existe también en cuadros tarifarios tipo T2 o T3, que son los cuadros tarifarios ya comerciales e industriales para mayores potencias, en donde todo el VAD o la mayor parte del VAD está en la parte fija y de potencia de la tarifa. O sea, hay como una especie de tarifa plana y después está la tarifa por kilowatt hora. Esto en inglés se llama rate design, que es el diseño de los cuadros tarifarios, y es uno de los focos de trabajo muy fuertes que se abren a partir del nuevo paradigma de generación distribuida, y es bastante necesario porque sin trabajar este frente no se pueden desarrollar marcos sustentables en el tiempo, y vamos a ver por qué.
traigo más terror a la pantalla, que es básicamente cómo hacemos en Argentina para descomprimir este dilema y esto que en nuestra psicología política de los últimos años ha venido siendo muy tabú, que es, bueno, hay un terror muy fuerte a tocar la estructura tarifaria del sector eléctrico por temas que ya todos conocemos, que son los subsidios. Este terror político es un terror que también es fantasmagórico, porque se puede trabajar. ¿En qué sentido? En que los subsidios hasta hoy han venido aplicándose de una forma, y la idea es trabajarlos de otra forma, de una forma más inteligente, que eso de hecho se ha empezado a desarrollar en los últimos 2 años, caso por ejemplo en las distribuidoras de la Ciudad de Buenos Aires, en Área del Sur. Tradicionalmente, en los últimos 15 años en Argentina, y sobre todo en el Gran Buenos Aires, ha habido subsidios cruzados que han sido aplicados aguas arriba a las distribuidoras, y eso hacía que la gente de cualquier clase social pagara la electricidad a 50 pesos, por ejemplo, y eso implicaba que todos estuviéramos usando cualquier cosa, ¿no? Básicamente eso era una parte de los subsidios, y la otra parte de los subsidios tiene que ver con esta alocación del valor agregado de distribución que decía antes, que está variabilizada en la parte de las tarifas T1, que lo que hace es generar también una especie de subsidio cruzado, porque un usuario T1 puede estar subsidiando a otro usuario si no consume energía. Entonces, este sería el escenario hoy, que es una distorsión principalmente a nivel costos y asignación tarifario, que el camino a desarrollarse necesariamente hacia el futuro tiene que ser salir de esta alocación de subsidios de forma no tan inteligente a un futuro en donde las tarifas se acomoden correctamente y sean, por ejemplo, todo lo que sea tarifa social se trabaje en vez de aguas arriba, aguas abajo, apuntando a la necesidad concreta, que eso es lo que se ha empezado a hacer hace un par de años. El tema es que todavía están dando vuelta estos fantasmas en el speech también político actual, ¿no? Pero el camino para el paradigma distribuido implica necesariamente la racionalización energética a nivel usuario. ¿Qué significa? Tarde o temprano, si este camino se va a desarrollar, que eso es un frente de desarrollo inevitable, el usuario final termina hablando de energía y necesita saber de eso, y además la tarifa es una señal, o sea, el precio es una señal necesaria para ir adoptando esta conciencia. Es muy conocido en el mundo de la energía que cuando no damos la señal de precio correcta, la eficiencia del mercado, la eficiencia energética se va al tacho. Entonces, la asistencia inteligente con subsidios a la tarifa social y la conciencia del consumo y la generación necesitan ser cristalizadas en la señal de precio y que eso sea bien parametrizado. Por eso, acá yo lo que quiero salir es de la dicotomía del net metering y el net billing puro, que eran estos dos que vienen desarrollándose, sobre todo acá en Argentina, y lo que plantea la ley 27424 me parece bastante virtuoso en el sentido de que tenemos que sale de esta dicotomía, porque plantea que plantea un solo medidor bidireccional y plantea el tarifado diferente de lo que inyectas y lo que demandas, específicamente parametrizado a lo que inyectas al costo de la energía, no al precio. Y eso es virtuoso en el sentido de que es el mismo precio que las distribuidoras compran en el mercado. No quiero meterme más en el tema, seguramente con preguntas lo vamos a ver, pero todo apunta a que el desarrollo sostenible de este nuevo paradigma se está implementando a partir de esta ley de generación distribuida a nivel nacional, complementándose con marcos normativos locales más un punto de los cuadros tarifarios inferiores a lo largo del tiempo que permitan esta sustentabilidad, el desarrollo de este nuevo paradigma de industria. Un caso de esto es el caso de Mendoza, y con esto quiero cerrar, ya tomé 15 minutos,
perdón por los 5 de Yapa. Mendoza es una de las provincias que ha dado el ejemplo liderando con estos temas, bueno, además de otras, obviamente, que han sido pioneras también, como Santa Fe, Salta. Lo que tiene de bueno Mendoza es que toma el marco nacional, que es un marco que no plantea esa perversión del BAD, pero además se enfoca también en desarrollar lo que son los recursos distribuidos, que es el resto que complementan la generación distribuida, que es la movilidad, el almacenamiento energético, y además otras figuras que plantean hacer más competitivo el sector. ADIRE, la ley nacional, declara objetivo de desarrollo de la eficiencia y las redes inteligentes, define el régimen de recursos de energía distribuida, que se comprenden de generación distribuida, almacenamiento energético y gestión de la demanda, como cosas bien concretas que son el próximo foco de desarrollo. Y además define esto que está muy interesante, que son los agentes del régimen de recursos distribuidos. Además del usuario generador que plantea la ley de generación distribuida, define al usuario generador colectivo. Por ejemplo, uno en un edificio puede tener a varios usuarios generadores que vendan, y también puede haber transacciones peer-to-peer, es un futuro posible. Define a los comercializadores que puedan vender y comprar energía, y a los generadores virtuales que agreguen energía de varios consumidores o usuarios generadores y la vendan también en el mercado, y al almacenador energético, que son figuras súper complementarias y que van a dinamizar el mercado en el sentido de la competencia, que es el espíritu principal de la descentralización y la generación distribuida. Define el programa de modernización de la red eléctrica, la red inteligente, y también algo interesante que es el mercado a término de Mendoza, que es algo similar al MATER, que sería el mercado a término de renovables del mercado federal, pero a nivel local. Eso es súper innovador e interesante. Bueno, entonces para cerrar, permítame decirles que el desafío que tenemos no es tecnológico, porque la tecnología ya existe y está instalándose en todo el mundo y desarrollándose en todo el mundo. El desafío que tenemos es político, concretamente político, y se ve esto en el mundo. La implementación de estos frentes de desarrollo están muy asociadas a cómo se desarrolla la normativa y la regulación de cada país, y acá tienen un mix que les pongo de legislaciones típicas que se han visto, por ejemplo, en Europa, en donde un tipo de regulación típica es hacer leyes por objetivo que fijan objetivos de penetración de renovables, objetivos de reducción de emisiones a tanto tiempo, etc. Ya han visto seguramente y oído que en tal país, por ejemplo en Noruega, han buscado desfasar los vehículos a combustión interna, no sé, al 50% tal año, etc. Entre ellas están las leyes de cambio climático, transición energética, normas de gobernanza para planificar los objetivos de eficiencia y energías renovables. La eficiencia es un vector importantísimo, que es la primera fuente de energía, entre comillas, que ahora les va a contar Hernán. La cooperación entre todos los actores energéticos es muy importante, porque esto que se plantea no es un paradigma de suma cero, en donde ganan unos y pierden otros. Los actores tradicionales siguen existiendo y mejoran su operatividad y dinamizan sus roles, y es un desarrollo en donde todos ganan, como mostré antes. La eficiencia energética en edificios es muy importante, la sostenibilidad a partir de bioenergía, el fomento de la racionalidad energética a partir del ecoetiquetado y el ecodiseño, es algo que estamos viendo en el etiquetado de viviendas, por ejemplo, de eficiencia energética, que eso hace que se valoricen también construcciones más eficientes, y estrategias de movilidad eléctrica o movilidad sustentable. Acá les dejo un par de publicaciones que hicimos con el grupo de Distribuida en el Consejo Mundial de la Energía, una en el 2016, a partir de la cual también asistimos mucho al Poder Ejecutivo en desarrollar el marco normativo vigente, y la última, que habla de los recursos energéticos distribuidos, que es esta visión ampliada que va más allá de la generación distribuida y abarca la acumulación en nube de energía, la movilidad eléctrica, etcétera, y cómo este vector se puede desarrollar en Argentina. También más bibliografía porque le interese, links en internet. Esto después se lo
van a pasar, me imagino, por ahí. Gracias por Genial, el breve buenísimo, tiempo. Julián. Espero Muchísimas gracias. Y preguntas. a todos que vamos a estar circulando, a los que se anotaron por el Eventbrite, les vamos a estar mandando las presentaciones seguramente la semana que viene, así que las van a tener. Gracias por la presentación, la verdad es que me sorprendió de forma positiva que haya, aunque sea un leve aumento, en la aprobación de las reservas de potencia para generación distribuida, a pesar de la pandemia. La verdad es que el cimbronazo de la pandemia puede ser un gran momento para poder acomodar los esfuerzos y realmente dar impulso a la transición energética. Por otro lado, al final dijiste que el freno es más político que técnico, no sé si es bueno o malo, no estoy muy segura. Por un lado, bueno, es bueno saber que contamos con la tecnología, por el otro lado sabemos con qué actores jugamos, es una industria bastante tradicional y con actores pesados, así que bueno, creo que es un tema súper importante abordar y que requiere de la participación y el engagement de todos. Bueno, ahora sí, seguimos. De la charla de Julián surge un poco la importancia de la generación distribuida para esta transición energética de la que venimos hablando. Pero por otro lado, pensar en una transición energética sin pensar en antes realizar eficiencia no tiene mucho sentido, y es por eso que el siguiente orador, que es Hernán, nos va a hablar un poco sobre eficiencia energética en Argentina, el camino recorrido y la mirada al futuro. Hernán, ¿te podés desmutear solo? Sí, sí, ahí está. No. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, a los asistentes, gracias por estar acá, por sumarte a esta iniciativa. La verdad que este tipo de acciones creo que ayuda a poner el tema en agenda, y como un poco la iniciativa es de hábitos, creo que también un poco la eficiencia energética son de los hábitos que hacemos nosotros, del día a día. Así que un poco la política en nuestra casa o donde hagamos nuestra vida diaria, podemos aportar desde ese lado. Aprovecho también para agradecer a Global Shaper por invitarme y, bueno, felicitarlos nuevamente por la iniciativa. Así que voy a pasar a compartir un poco la presentación, si les parece, y ahora les cuento de qué se trata. ¿Ahí ven todos bien? ¿Perfecto? Sí. Bien. Bueno, mi presentación se trata de esto, ¿no? De comentar un poco cuál es el rol de la eficiencia energética en el mundo en relación a todo lo que es la reducción de emisiones de dióxido de carbono y un poco el Acuerdo de París, que seguramente ustedes sabrán que muchos países han adherido a este acuerdo, inclusive Argentina ha ratificado este acuerdo, en el cual los países se comprometen a hacer esfuerzos para que la temperatura promedio de la Tierra no supere los 2 grados centígrados de aumento respecto de la época preindustrial. Y también ver un poco cuál es el camino que viene haciendo Argentina en relación a la eficiencia energética y hacia dónde habría que ir, o un poco cuáles son los desafíos que tenemos. Entonces, en esa línea, acá vemos en este gráfico las emisiones de dióxido de carbono en gigatoneladas a nivel mundial en función de hacia el año 2040, ¿no? Y en la línea azul vemos un poco cómo evolucionaría esta cantidad de emisiones de dióxido de carbono si seguimos como hasta ahora, es decir, con algunas iniciativas, pero que en definitiva no terminan de hacer este camino que se llama de transición energética, ¿no? Con eso no alcanza. Si seguimos por esta vía, difícilmente lleguemos a lograr este objetivo del Acuerdo de París. Entonces habría que ir por esta curva verde que está acá abajo, y eso implica mucho esfuerzo, ¿no? Y ese esfuerzo en reducir emisiones de dióxido de carbono, acá aparecen dos jugadores claves. Uno, que es la eficiencia energética, que tracciona la reducción de emisiones desde la demanda, y fundamentalmente, por otro lado, las energías renovables, pero ya lo hace desde la oferta, es decir, desde la generación de energía. Entonces, ya vemos acá los dos jugadores principales que tenemos en este desafío. Ahora, la eficiencia energética es esfuerzo, pero también es beneficio económico, ¿no? Porque cuando uno va avanzando en el desarrollo o en la implementación de programas de eficiencia energética, la tecnología va avanzando,
y eso también implica desarrollo tecnológico, nuevas inversiones. Es decir, que es algo interesante que tenemos al alcance y sobre lo cual tenemos que avanzar. Veamos entonces cuáles son un poco los resultados de aquellos países que han avanzado en políticas activas de eficiencia energética. Fíjense, por ejemplo, en la Unión Europea, acá vemos 3 líneas, ¿no? La línea en azul es la evolución del PBI, la línea en negro es la energía primaria, y la energía en verde, y la línea en verde es la intensidad energética. Es como, fíjense cómo, a pesar del crecimiento del PBI, va decreciendo la intensidad energética. En el caso de la Unión Europea, ese valor en este periodo entre 2000 y 2017 lo hacen un 25%, en el caso de los Estados Unidos lo hacen un 30%, en China, fíjense que a pesar de su crecimiento económico y al ser una economía energointensiva, también logró reducir su intensidad energética en un 45%, y lo mismo sucede en el caso de India. Ahora bien, ¿qué pasa en Argentina? En Argentina, esta situación, hubo un leve descenso de la intensidad energética, pero después se estabilizó. Ahora, ¿a dónde podemos ir si avanzamos en políticas activas en eficiencia energética? Bueno, fíjense, esta es una estimación sencilla, ¿no? Considerando que a partir del año 2020, y no estaremos en pandemia, etcétera, ¿no? Pero digamos, supongamos que la economía crece a una tasa que podría, vamos a decir, alcanzable en condiciones normales, ¿no? Un 2% hacia el 2050. Y que lográramos reducir la intensidad energética 1,5% anual. Esto haría que prácticamente en la línea gris no necesitaríamos mayor consumo, es decir, con el que venimos realizando con la energía primaria que tenemos hasta ahora, alcanzaría prácticamente para seguir desarrollándonos económicamente hacia el 2050. Bueno, este ya es un primer pantallazo de cuál es el valor de la eficiencia energética. Ahora vamos a ver cómo venimos hasta ahora. Fíjense, yo acá hice una especie de evolución histórica de lo que ha sucedido en Argentina en materia de eficiencia energética. Veamos este cuadro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Arriba tenemos el marco legal de eficiencia energética. Fíjense, en el año 2005, una de las cuestiones básicas que se comenzó es el etiquetado de eficiencia energética. Es decir, hasta ese momento Argentina prácticamente no disponía de un sistema de etiquetado de eficiencia energética, que es la clasificación de los equipos, fundamentalmente, ¿no? Es decir, saber si es clase A o G. Y a partir de ahí vino, ya en el año 2007, el decreto 140, que era el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía. Este programa establecía acciones de corto y mediano plazo en relación a la eficiencia energética, y básicamente tocaba todos los aspectos, todos los sectores en relación a la eficiencia energética. Pero ¿qué pasa? No tenía quizá una estructura de implementación, y tampoco los recursos financieros para poder implementarlo. En el año 2008 vino una ley, una modificación de una ley, se pudo desarrollar una modificación de una ley de presupuestos en la cual se estableció la herramienta para poder establecer los estándares mínimos de eficiencia energética en los diferentes equipamientos que ya se habían etiquetado previamente. Ejemplo, hasta ese momento, lámparas y heladeras. Entonces, a partir de ahí, Argentina empezó a definir, por ejemplo, la heladera que sea clase inferior a la C, no se puede comercializar en Argentina. Más adelante, en el año 2015, viene la creación de una subsecretaría, es decir, que el tema pasa a estar en agenda política específica de eficiencia energética, pero ya luego después se disuelve, ¿sí? y pierde jerarquía. En el año 2019 también hay un proyecto de ley de eficiencia energética. Es decir, hasta ahí es un poco el marco normativo general. Ya en la línea de abajo vemos como durante el periodo 2005 y 2014 todas estas acciones
se realizó en un marco de coordinación. Es decir, que en la Secretaría de Energía o en la Autoridad de Gobierno en materia de política energética, todas estas acciones de eficiencia energética, que vimos lo importante que son en los gráficos anteriores, se hacía desde una mera coordinación, hasta el 2015 que se estableció una subsecretaría específica para el tema, lo cual hizo que creciera el área en dimensión, ¿no? Porque en recursos humanos. Y luego, otra vez, pasa a Dirección Nacional y ahora creo que está dentro de una dirección simple. Les cuento esto porque esto quiere decir un poco la evolución. Yo hablo de ciclos de la eficiencia energética en Argentina. Y si analizamos un poquito más la cantidad de recursos humanos de las áreas, ¿sí? Una coordinación que llevaba, miren todo el listado de programas que teníamos acá, ¿sí? Cada fila es un programa distinto de eficiencia energética. Y eso mismo, más o menos esa misma cantidad de programas, se mantuvo años posteriores, es decir, ya con la creación de la subsecretaría, o mismo después con la unificación del área eficiencia energética y renovables. Y algunos datos. Un programa que se mantuvo independientemente de la gestión o de la jerarquía del área, es el programa de etiquetado de eficiencia energética, que afecta fundamentalmente a los equipos del sector residencial. Bueno, eso es algo muy bueno, porque es ahí donde se pueden obtener grandes potenciales de ahorro, ¿no? Porque además es un equipo que se comercializa, que se puede ensayar, que se puede regular, es decir, se puede establecer una resolución para que los fabricantes o comercializadores no puedan comercializar equipos de inferior clase de eficiencia energética, o sea, por debajo de un determinado estándar. Y algo importante también es, fíjense, los estándares mínimos que aplicaban a los programas de etiquetado tuvieron algún tipo de interrupción, es decir, entre 2015 y 2018 no se sacó un estándar mínimo de eficiencia. Esto es algo importante destacar porque es justamente el etiquetado una herramienta clave y los estándares es una herramienta para, una vez que tenemos la distribución de los equipos, más o menos por clase de eficiencia energética, el regulador, el Estado, lo que hace es desplazar aquellos productos ineficientes por medio de una regulación. Otras cuestiones, programas de reemplazo de lámparas fluorescentes compactas o reemplazo de LED, programas de reemplazo de electrodomésticos que se iniciaron y se finalizaron, ¿sí? Es decir, que se iniciaron y luego por alguna cuestión o no funcionó, de alguna manera hizo que se suspendan. Lo mismo sucedió con los programas de reemplazo del alumbrado público. El programa de auditorías energéticas en pymes, que era un programa en el cual las industrias pymes de la Argentina podían acceder a una auditoría energética de manera prácticamente gratuita. Fíjense, en línea amarilla es un programa que se inició, se suspendió o tuvo algún tipo de interrupción, nuevamente se inicia y se suspende y se finaliza. Lo mismo pasó con el financiamiento, es una de las barreras que hoy tenemos en Argentina, no tenemos alguna línea de crédito interesante o de préstamos blandos para que las empresas puedan invertir en eficiencia energética. En algún momento hubo lo que se llamó el Fondo Argentino de Eficiencia Energética, que funcionó entre 2014 y 2017, pero luego se suspendió. Y así podemos ir viendo diferentes cuestiones, ¿no? Ahora, todas las acciones y todos los programas tienen un marco, ¿no? Que es la señal tarifaria, o el nivel de subsidio. Fíjense, entre 2005 y 2014, lo mencionaba Julián, en Argentina se pagaba prácticamente el 20% de lo que valía la energía. En 2015, con la actualización tarifaria y el cambio de gestión, esa situación se acomoda de alguna manera y hay un subsidio medio. Luego ya en el año 2017, 2018, por la situación del dólar, etc., sigue, digamos, el subsidio es menor, y ya luego después en 2019-2020, por la situación de congelamiento tarifario y por el dólar, ese subsidio vuelve a tener otro valor otra vez mayor. Entonces,
simplemente podemos ver acá la cantidad de programas de eficiencia energética que se llevan adelante. Podemos decir que es el mejor indicador o no, no lo sé, pero es un indicador y sirve para tener una referencia de qué es lo que pasa en Argentina con este tipo de acciones, ¿sí? Los programas más o menos se mantienen, pero la jerarquía de las áreas, y eso también afecta a la toma de decisiones y a avanzar en otro tipo de programas más con mayores resultados. Fíjense, pasamos de coordinación a subsecretaría, a dirección nacional, y ahora, como les decía, creo que el tema de eficiencia energética aparece dentro de lo que es una dirección simple, pero de vuelta, creo que todavía se está acomodando la situación. Entonces, acá tenemos un ciclo de la eficiencia energética, no tanto por los resultados, quizás por jerarquía, quizás por cantidad de recursos, pero no termina de estar claro en Argentina la cuestión. Entonces, esto es un poco lo que les mencionaba. En definitiva, tenemos, por lo menos en este análisis, lo que quiero destacar es un poco las barreras a la eficiencia energética. Y acá coincido un poco con Julián, que una de las principales barreras es la falta de una política en eficiencia energética clara, ¿no? O sea, fíjense, yo destaqué algunas cuestiones. Programas que se inician, pero luego se suspenden o se cierran. Y esto es falta de una política clara. Por más que hay un decreto, pero no alcanzó como para tener una ley de eficiencia energética, por ejemplo. No hay un plan claro, no hay objetivos y metas claras. Programas que se inician y luego se cierran, eso es una señal medio extraña, ¿no?, para la demanda, ¿no? Da un poco de incertidumbre. Lo mismo si no hay una señal tarifaria clara, esto de acá abajo. Yo no tengo una señal que acompañe a la eficiencia energética, bueno, va a ser más difícil la situación. Cambios de nivel de jerarquía. Falta de articulación adecuada con áreas de gobiernos. A veces cosas que se han visto en Argentina es que diferentes temas, o el mismo tema se toca por diferentes organismos de gobierno, y eso hace a veces que si no se aceita bien la cuestión, no hay sinergia. Entonces termina siendo un problema. Cambios a nivel de jerarquía, esto es algo que ya lo mencioné. A veces se creció en lo que es la jerarquía del área que lleva el tema, pasa de dirección a subsecretaría, pero no termina, al no haber una política y a veces no estar el financiamiento para poder implementarla, eso hace que no se obtengan los resultados esperados. Algo que es muy importante es la formación de los recursos humanos. El tema de eficiencia energética es un tema complejo. Desarrollar buenas políticas implica también tener los recursos para, y en ese sentido hay que trabajar también bastante. Bueno, estas son algunas de las barreras que yo detecté, podríamos enumerar otras más, ustedes lo pueden leer con detalle, pero simplemente quería poner el foco un poco en estas situaciones, ¿no? La señal tarifaria, como lo mencioné, es algo que va variando, ¿no? Fíjense, pasamos a estar muy subsidiados en años anteriores, luego cuando teníamos que hacer alguna actualización tarifaria, eso pegó fuertemente en algunas empresas que no estaban preparadas porque tampoco venían trabajando en esta temática. Luego se habló de congelamiento, después vino el COVID y ahora no sabemos bien para dónde vamos, pero lo que sí sabemos es que tiene que haber una política integral en materia tarifaria que considere la eficiencia energética y de esa manera buscar el óptimo, ¿no? Como conclusiones, bueno, para poder avanzar fuertemente en Argentina en este tema, necesitamos una política clara, una ley, un instrumento que nos permita dar el marco legal para poder avanzar en este tema. Definir un plan con objetivos y metas de ahorro, esto también lo mencionaba Julián, como se desarrolla en otros países. Avanzar en el fortalecimiento institucional, pero alineado con los objetivos de eficiencia energética, asociados al plan, es decir, armar una estructura para poder desarrollarlo, ¿sí?
y promover el desarrollo de un mercado de eficiencia energética. Para esto hay que dar señales claras y programas de largo plazo. Así que estos son algunos de las conclusiones, y de vuelta, esto es para largo, ¿no? Pero finalmente, bueno, les dejo mis datos, y ahí yo puse en la izquierda, estaba el mundo prendiéndose fuego, y bueno, creo que la transición energética, la eficiencia energética, debemos tender a esta imagen de acá de la derecha. Bueno, muchas gracias, y aguardo preguntas o le damos la palabra al siguiente expositor. Genial. Buenísimo, Hernán, muchísimas gracias. La verdad que estuvo claro el tema de ver cómo se implementaron las políticas de eficiencia. Creo que en líneas generales con casi todo el tema de que sean claras las reglas, las políticas y sobre todo el horizonte hacia dónde queremos ir y poder trabajar en consecuencia es muy importante. Aprovecho para hacer un comentario. Desde Hábitos estamos trabajando también con eficiencia energética, pero relacionada a los hábitos individuales. Es súper importante tenerlo como materia desde una vista muy grande. Todos podemos tener un impacto, así que los sumamos a nuestro Instagram para que vean qué pueden hacer ustedes para contribuir. Ahora sí, vamos al último orador, ¿sí? Víctor va a hablar sobre un tema súper interesante relacionado al desarrollo sostenible, donde definimos como desarrollo sostenible aquel que tiene en cuenta, digamos, las dimensiones económicas, ambientales, pero también las sociales. No hay un desarrollo sostenible que no sea inclusivo. Así que sobre esto nos va a hablar Víctor. Su charla es sobre la generación distribuida como una posibilidad de inclusión productiva. Víctor, ¿estás por ahí? Sí. Listo, te cedo la palabra entonces. Bueno, estoy compartiendo ya pantalla. Perfecto. Bueno, sí, estuve escuchando a Julián y Hernán, súper interesante lo que contaban. Es muy cierto lo que cuentan de que es más una decisión política que técnica, que lograr la transición energética. Por suerte hoy hay tecnologías que empezaron a madurar, tanto en costos, o sea que no es que es más caro las energías renovables, en muchos casos son incluso más económicas, y lo que se pide es que se deje de subsidiar a las fósiles en muchos lugares del mundo. Ya no es tanto que se pide subsidios a las renovables, sino que dejen de subsidiar a las fósiles para que se pueda avanzar con proyectos de energías renovables. También es muy cierto lo que nombran de las tarifas, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo preferiría que estén subsidiados los alimentos, por ejemplo, bajando el IVA y menos la energía, ¿sí? De forma que para las familias la ecuación sea la misma, ¿no? O sea, que no es que tengan un costo de vida más caro, pero que tengan que cuidar un poco más la energía. Porque como bien nombraba Hernán, bueno, y también Julián, la eficiencia energética es el primer paso para la sustentabilidad. Antes de decir cómo la genero, cómo la uso, y tenemos muchísimas formas de bajar los consumos. Y hay muchas oportunidades nuevas. Por ejemplo, ahora se están por lanzar nuevos planes Procrear, y por ahí, en las cuestiones que no implican costos adicionales, se podrían exigir principios de arquitectura sustentable, ¿sí? Desde orientaciones, aleros, un montón de cosas que son muy simples, que no significan mayores costos y que implican ahorro de energía, y que también es algo bueno después para los que se hicieron esas casas, porque van a gastar menos también en energía. O sea que hay mucho de política. Por ejemplo, la reglamentación de la generación distribuida, ¿no? Hoy ya en varios lugares del país está reglamentado, y ya, bueno, yo de hecho llegué justito porque vengo de implementar, estoy haciendo varias instalaciones de generación distribuida, pero no en todos lados se puede, y hay mucha gente que lo quiere hacer, y hay muchos instaladores que lo están pidiendo para tener trabajo, y lo único que se necesita es que se reglamente una ley, no es que se necesite una inversión del Estado, ¿sí? Lo único que se necesita es que se sienten y que digan, bueno,
en varios lugares que se terminen de reglamentar leyes. También quería nombrar que es falso el tema de decir, bueno, cuidamos los empleos o hacemos la transición energética, porque ya está súper demostrado que es mano de obra intensiva, por ejemplo, la generación distribuida, ni hablar. Así que bueno, lo que hace falta también es que haya cada vez más conciencia entre la gente de estas cuestiones para que se las exijan a nuestros gobernantes. Y eso, bueno, va a ayudar a acelerar los cambios. Bueno, Ingeniería Sin Fronteras está muy preocupada también por la crisis climática, ¿no? Hay muchas acciones que se hacen en ese aspecto. Y una oportunidad que vemos para juntar, como bien dijiste, Mariana, el tema de la crisis climática, la falta de empleo, fue empezar a dar cursos en barrios y capacitaciones en este nuevo oficio que nace. ¿Sí? Es una gran oportunidad, no hay muchos rubros donde va a haber oferta laboral creciente en los próximos años. Es una gran oportunidad. Y encima, qué mejor que estar haciéndolo en algo con tanto sentido como la transición energética. Por eso se encararon varios cursos en barrios. Yo además soy docente en el Centro de Formación Profesional número 38 de Villa 31, donde también se da un curso para instaladores de energías renovables. Y el objetivo del curso, si bien es generar trabajo, también es concientizar, ¿sí?, sobre la crisis climática y acelerar la transición energética. Esto no es un tema menor, es realmente apremiante y es un problema enorme que al no tener la urgencia como tiene, por ejemplo, el COVID, es como que o ser tan grande y que nos cuesta tanto abarcarlo, que a veces nos cuesta actuar en consecuencia. Y otro aspecto que a veces con la distribuida queda desapercibido, pasa un poco desapercibido, es el cambio de paradigma total que significa la distribuida en cuanto a la democratización de la energía. Piensen que hasta ahora para generar energía hay muchas fuentes, pero todas se necesitan grandes capitales concentrados y escalas enormes. ¿Sí? Yo puedo usar fósiles, pero bueno, ¿puedo ponerme una refinería en mi casa? No puedo. Tiene que ser algo enorme para que tenga sentido y escala. Lo mismo pasa con la hidroeléctrica, salvo excepciones, que uno puede ahora, empieza a haber microhidroeléctrica para lugares, bueno, pero necesitas un arroyo con caída cerca de tu casa. Lo mismo pasa con la energía nuclear, ¿sí? Yo no podía generarme mi propia energía nuclear. Y hasta nos pasa con la eólica, porque la eólica es rentable cuando los molinos son enormes. Con molinos chicos es caro generar la energía. Pero llegó la fotovoltaica, los paneles solares, y ahí sí vos podés generar a un costo muy eficiente en tu casa la energía que consumís. Y esto es realmente un cambio de paradigma. Porque, digamos que siempre la sociedad se organiza en función de las tecnologías disponibles, ¿no? O sea, y muchas veces son las nuevas tecnologías las que cambian el mundo, ¿sí? Desde la imprenta, por ejemplo, ¿no? Es un cambio de era, porque se pudieron empezar a imprimir libros, me refiero. Y que las tecnologías disponibles para que tengan practicidad, sean a grandes escalas, también fue un condicionante para todo el desarrollo de la humanidad del siglo pasado, digamos. Pero ahora, estas nuevas tecnologías nos dan oportunidades de repensarnos, ¿sí? Esto es aparte de la cuestión ecológica. Y es muy interesante la democratización de la producción de energía, ¿sí? Y todas las tensiones que provoca después por los intereses, ¿no?, que toca. O sea que es realmente apasionante el mundo de la generación distribuida, porque es una oportunidad laboral, ¿sí? Uno está cambiando el mundo para bien, es parte de la transición energética,
a un mundo más verde, y además el encanto de generar la propia energía. Y muchas veces cuando nos dicen por qué lo hacen, es para generar trabajo, claro que es una motivación, pero para mí todavía una motivación más grande la crisis climática. De hecho, el tema de los trabajos es algo que tenemos que empezar a cuestionarnos como sociedad, en el sentido de que, bueno, hoy sí toda la gente necesita un trabajo para subsistir, pero ¿a costa de qué estamos creando trabajos o manteniendo trabajos? ¿No? Hoy salió un artículo, creo en página 12, hablando de los plásticos en los cuerpos, las mediciones que están empezando a preocupantes de microplásticos en los órganos, y por otro lado, la mayoría de la gente, si uno le pregunta si hay que eliminar las bolsas descartables, los plásticos de un solo uso, casi todo el mundo diría sí, lo mejor sería no fabricarlos más, usar bolsas reutilizables, botellas reutilizables, envases reutilizables, porque tanto descartable. Pero la mayor traba cada vez que se intenta reglamentar en distintas ciudades del mundo, en distintos países, se elimina una industria entera. Una industria que hoy es dañina, no agrega valor a la sociedad. Pero hoy necesitamos los empleos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tratamos de organizar la sociedad de otra manera o mantenemos este camino autodestructivo? ¿No? Es un gran dilema. Pero si hay oportunidad de generar empleo en la transición energética, ni hablar, generemos ahí un montón de empleo. Pero si no es suficiente, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos los plásticos? Bueno, hay toda una cuestión para repensar como sociedad. Bueno, acá les quería compartir un poco de algunas imágenes de los cursos. Vimos cursos en José León Suárez, en Ramón Carrillo. Realmente es un tema apasionante, que apasiona a todos gente de todas las edades, y lo importante también es que veamos que son tecnologías que se pueden entender, no son tan complejas, y acá vemos, por ejemplo, una foto de una señora, Anita, que hizo el curso y conectó instalaciones con 72 años, y era una genia, era un ejemplo para todos, era la primera en ponerse el arnés, y nos enseñaba a todos, ¿no? Obviamente me dicen, bueno, pero Anita no creo que empiece a trabajar instalando paneles, ¿no? en los techos. Pero sí aprendió un montón sobre la crisis climática, sobre eficiencia energética, y sabe calcular sistemas. Bueno, para los cursos también es todo un desafío, ¿no? Porque hay que construir por ahí a veces hasta un falso techo y poder trabajar de forma segura. Acá los aprendizajes son muchas veces, además de los cálculos, es cómo en forma segura montar un panel en un techo de teja o uno de chapa o en losa. Pero son muy, muy lindos cursos cuando logramos juntar ya todos los recursos para dictarlos. Creo que no se mencionaron mucho cómo son las etapas. Por ahí mucha gente que está escuchando esta charla de generación distribuida y quiere saber un poco de qué se trata. En Capital y Gran Buenos Aires ya se puede hacer el trámite. Lo primero que uno tiene que hacer es solicitar reserva de potencia a su distribuidora, ¿no? Si uno tiene Wedenor o Wedesur, tiene que hacer un trámite que se hace por internet, ¿sí? Diciendo que, bueno, qué potencia de equipos quiere instalar. Obviamente primero se tiene que asesorar con un instalador. Luego, cuando le aprueban simplemente de Nor y de Sur, se tiene que fijar si ya no hay demasiada gente inyectando, cosa que hoy no ocurre, es rarísimo, porque recién estamos teniendo las primeras instalaciones, o sea que todas se aprueban. Y después ya se hace la instalación y ahí se tramita el medidor bidireccional. Julián estuvo mostrando distintas tarifas. Ahí abajo a la izquierda pueden ver una instalación de un medidor bidireccional, ¿sí? En una de las instalaciones.
Y a partir de ahí a uno le empiezan, por un lado, cuando de noche consume energía de la red, le cobran por esa energía, pero también cuando de día tiene excedente por el sol y entrega el excedente a la red, también se la reconocen y se la compra la compañía eléctrica. Bueno, no querría tampoco aburrirlos mucho con más imágenes, esa es otra instalación de un medidor bidireccional. Pero ese era básicamente los aspectos que quería mencionar, ¿no? Generación distribuida es un tema apasionante. La primera pregunta que muchos hacen es ¿qué retorno de inversión tengo si yo pongo paneles? ¿No? Y es como que no es malo en general, es muy difícil de predecir porque, por ejemplo, hoy estamos en un pico de tarifa muy baja, pero no va a ser sostenible por mucho tiempo. Esta tarifa en dólares tan baja. Estamos mucho más abajo que todos los países limítrofes, ¿sí? Entonces es difícil saber cuánto va a costar la energía el año que viene, entonces eso nos permitiría saber mejor el retorno de inversión. Pero realmente siendo pesimistas, uno ve que en 7 años por ahí se recupera la inversión y son instalaciones muy duraderas, ¿no? Que duran 25 años. O sea que como inversión no es mala, no es tampoco una locura, pero hay que tratar de sacarse ese chip de que el motivo para hacer esta instalación tiene que ser un buen retorno de inversión, ¿no? Hace poco en una charla le escuchaba a Leandro Magri que dijo, cuando uno compra zapatos de seguridad, no se fija el retorno de inversión, se los compra porque los zapatos de seguridad en unos ambientes son necesarios para no lastimarse, ¿no? La transición energética la tenemos que hacer y si la podemos hacer, hay que hacerla. Es casi como un gasto en salud. Uno no mira el retorno de inversión de un gasto en salud. Si uno lo puede hacer, lo hace. Y muchos también vi en los comentarios el tema de que, bueno, ¿qué pasa con la intermitencia de las energías renovables? ¿No? Porque uno al principio puede, mientras sea una proporción baja de la energía en la ciudad, uno puede generar cuando hay sol, inyectar a la red y ahorra gas o diésel en una central térmica. Pero ¿qué pasa si esto empieza a aumentar? Bueno, primero, ojalá que empiece a aumentar y que sea un problema, pero lo que está ocurriendo también es que las baterías están mejorando mucho, tanto en tecnología, en impacto ambiental también, o sea, cada vez tienen menos impacto, y en costos. ¿Sí? Yo ya estoy instalando bastantes sistemas con baterías de litio, por ejemplo. Una vez que uno va incluyendo baterías y bancos de baterías, ya se solucionó el problema de las renovables. Hoy, digamos que todavía falta que mejoren, pero vienen mejorando año a año, tanto en baja de precios como en calidad y en eficiencia. Ya pronto van a empezar a estar en desuso las baterías de plomo, por ejemplo. Hoy una batería de litio cuesta el doble que una de plomo, pero dura 5 veces más. O sea que uno necesita más plata de entrada, pero es una inversión muchísimo mejor. Y también tiene mucho menos impacto ambiental que una de plomo. Bueno, yo por un tema también de que estoy en esto, por una cuestión ambiental, yo por ejemplo no instalo en la ciudad baterías de plomo, por más que alguien me diga, che, ¿me instalás una batería de plomo? No instalo, porque yo lo estoy haciendo con una motivación múltiple que incluye la crisis climática y realmente unas baterías de plomo ácido tienen también un montón de problemas ambientales. En cambio, bueno, ya si están disponibles las de litio hierro fosfato, ¿sí? Que son, no quiero meter mucho en temas técnicos, pero son baterías sí libres de cobalto. Vieron, el cobalto tiene muchos problemas porque se hace minería en el Congo, donde hay mucho trabajo infantil. Pero las baterías más comunes hoy para las casas son de litio hierro fosfato, donde siempre hay cierto impacto ambiental en la fabricación, pero son realmente amigables dentro de todo con el medio ambiente. Me refiero a podemos llegar a un uso sustentable con esas baterías. Y es difícil imaginar lo mismo con baterías de plomo, que duran pocos años y necesitarían muchísimo plomo, y ya sabemos todos los problemas que tiene el plomo. ¿Sí? Así que bueno, no quiero extenderme mucho más, creo que todos los aspectos que quería mencionar de Buenísimo, este doctor. apasionante mundo de las renovables y
distribuida en particular, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Creo que está bueno siempre ver las distintas visiones dentro de la energía. Creo que el trabajo que hacen desde Ingeniería Sin Fronteras está buenísimo. Como vos decías al principio, ¿no? Cuando hablamos de transición para que realmente sea inclusiva y esta mano de obra de la que leemos que va a traer la revolución verde pueda ser mano de obra local, necesitamos capacitarnos. Tiene que estar la gente que sepa hacer eso. Entonces es fundamental. Creo que sí, democratizar ese acceso a capacitación. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y también me gustó mucho tu reflexión sobre sacarle el IVA a los alimentos y lo del subsidio de la energía. Bueno, vamos rápido a las preguntas porque nos quedan menos de 15 minutos. Si les parece, voy leyendo algunas de las que juntamos. Hay algunas que por ahí fueron más apuntadas, no sé, por ejemplo, vamos a empezar con Julián, pero después, si alguno de los otros panelistas quiere complementar, siéntanse libres. Pero bueno, inicialmente la direcciono. Julián, ¿estás por ahí? No sé si... Estoy acá. Bueno, te voy con la primera, son como dos en uno. Bueno. Hablando de generación distribuida, una de las preguntas es ¿cómo está Argentina en términos de potencia instalada, cantidad de instalaciones respecto de otros países de la región? Y te sumo a esta algunas dudas que surgieron de uno de los participantes sobre los límites que tenemos relacionados a temas muy técnicos, pero te leo: estabilidad del sistema, escalonamiento, protecciones, etcétera. Si tenían algo pensado, sabes cómo se está abordando esa limitación. Ok. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, nosotros estamos un poco adormecidos a nivel regional y también mundial, y todo eso principalmente es debido a los temas que hablaron también los chicos recién, que es el tema político y principalmente subsidios. El subsidio y la forma en la que fue implementado en los últimos 15 años ha sido y sigue siendo una gran distorsión en el mercado para lo que es la innovación tecnológica de cualquier naturaleza, no solamente renovable, particularmente en este rubro. Claramente el subsidio aplicado aguas arriba indiscrecionalmente a mansalva, o sea, sin direccionarlo a la gente que lo necesita realmente, ha distorsionado la señal de precio y es un factor, pero te diría medular, para que estemos adormecidos con esta tecnología y con la implementación de marcos regulatorios incluso. O sea, es uno de los temas que se tiene que tocar en combo con todo esto. Y para responder concretamente a la pregunta, lo decía antes, Brasil más ahora creo que están 300.000 usuarios generadores o prosumidores. A la fecha son 3 gigas más o menos, o 3 gigas con 3,2 gigas, y nosotros no llegamos a los 500 prosumidores. En la presentación que pasé del último gráfico, no me acuerdo si eran 600 reservas de potencia, creo que eran, y prosumidores creo que no llegan a 200, me parece. Pero bueno, todo eso en el marco de un año. Igual en un año Brasil sumó casi 100.000, o sea, fíjate la diferencia. Tiene tres veces más población que nosotros, ¿no? No, tiene casi 7 veces más población que nosotros, ¿no? Ese es un factor también, ¿no? Pero bueno, los factores que principalmente afectan la innovación son las distorsiones, las señales distorsivas de subsidios, que son claramente lo que frena cualquier innovación tecnológica, y sobre todo en lo que es este paradigma distribuido, que el que impulsa la innovación es el prosumidor, no es el Estado. Entonces, si por otro lado el Estado mete un subsidio compitiendo de forma como forzada contra el privado nunca va a querer invertir nada para generar ni inyectar nada a un precio cero. Por otro lado, lo que es la parte técnica, ya las tecnologías están súper desarrolladas. El tema de los armónicos, los inversores incluso esa función de control de armónicos la tienen todos, e incluso me arriesgo a decir a que generan electricidad de mucho mayor calidad en punta de línea que la mayoría de las distribuidoras del país. O sea que hasta incluso estas tecnologías plantean estabilizar o mejorar la calidad en punta de línea de la electricidad. O sea que cierra por todos lados. Lo único que falta es el clic político y el clic de despertémonos, estamos dormidos con esta innovación mundial.
básicamente. Ok, buenísimo. Bueno, es buena noticia. Sí. Va otra de las preguntas, inicialmente para Hernán, pero la puede tomar el que quiera. En líneas generales, y es una pregunta un poco difícil, ¿qué tasa de financiamiento sería la necesaria para que rentabilice los proyectos de eficiencia energética para los privados en La Argentina? verdad que es una pregunta estaría postulando para ministro de Economía. Pero, mirá, la verdad que no sé si hay una respuesta concreta a eso. Me parece que es un conjunto de variables. Digamos, la eficiencia energética de alguna manera vive de los ahorros. Y cuando uno hace un flujo de fondo, primero hay que identificar un poco el potencial de ahorro que tiene el proyecto. Después, como cualquier flujo de fondo, cuando uno hace un valor presente neto o lo que fuera, abajo en la ecuación va descontado 1 más la tasa a la n, o sea que los ahorros que tenemos a futuro siempre valen menos, ¿no?, cuando los valorizamos. Y la verdad que en Argentina tenemos, por un lado, el problema de la tarifa, que no sabemos cuánto va a valer hoy, ni mañana, ni pasado, entonces eso ya es un problema. Y por otro lado tenemos la otra variable que es la inflación, ¿no? Entonces eso, por un lado, el numerador nuestro en el cálculo tiene una falta de certidumbre en relación a la tarifa, y por otro lado el denominador tiene una tasa de descuento que tiene implícita una inflación, con lo cual eso también complica la situación. ¿Cuál es el valor hoy que viabilizaría la inversión? Y no lo sé en Argentina. La verdad que hay tantas variables en juego que es difícil hacerlo. Lo que sí te puedo decir que hay algunos proyectos que incluso con las condiciones actuales dan periodos de repago menores a 2 años, ¿no? Periodo simple de repago, ¿no? Pero y si lo haces con el periodo descontado, o sea, considerando la tasa de descuento, puedes estar en el orden de 4 años aproximadamente. Entonces, el valor, no sé, antiguamente uno toma para algún proyecto en dólares, toma 10%, digamos, depende también del tier del proyecto que uno elija, ¿no? Entonces, la verdad que no hay una respuesta única. Me tocó la difícil. Sí, no, pero también podemos hacer mención a que hay ciertos aspectos de la eficiencia energética que no requieren grandes inversiones, entonces que no requiere, digamos, una tasa súper elevada que remunere ese capital. Hay veces que son cosas más pequeñas, así que también está bueno para tenerlo en Sí, cuenta. mira, hace poco justo hicimos un trabajo en la universidad, en la Facultad de Derecho, sobre un proyecto de eficiencia energética, y me acuerdo que había un par de medidas que eran muy simples, Total. desde el cambio de capacitores, que era ese periodo de repago que te digo, que bueno, era una inversión pero muy acotada, y después había cuestiones actitudinales que desde ya obviamente no tenían un periodo de repago porque era cero, no era instantáneo, no tenía ningún costo. Tal cual, me parece que también está bueno hacer con eso. Teníamos unas preguntas para Víctor, pero me parece que se cayó. Sí, creo que no está. Bueno, nada, Sí, Julián. estoy con ¿Estás? internet Creo que está con temas de muy internet. inestable. Se corta y vuelve, por eso en un momento apagué el video para ver si... Dale, si querés dejarlo apagado, no hay problema. Bueno, te hago la pregunta a ver si la podés tomar y si el internet nos ayuda. Sobre el trabajo que hacen en el barrio 31, preguntan si puedes compartir algún caso de éxito. Me parece que siempre son inspiradores. Y además preguntan cómo se financia esas iniciativas que hacen. No quiso internet. Ay, creo que está Maru. Sí, pero me parece que no le anda. No, está frisado. Bueno, nos quedaremos con las ganas de saber esa respuesta hasta que por ahí mejore un rato el internet. Julián, vamos con otra para vos. No quedan muchas.
¿Cuál es tu opinión sobre la tarifa horaria para que el repago del equipamiento del prosumidor sea más atractivo? Sí, me parece que es el camino a seguir. De hecho, en lo que sería, como dije antes, el manual de implementación y de innovación tecnológica es el paso de desarrollo que van teniendo las redes de distribución en ese sentido. Eso en inglés se llama Time of Use, TOW, y el tema es que vos lo podés desarrollar cuando tenés una medición inteligente desarrollada. Hoy muchas distribuidoras y cooperativas en Argentina ni siquiera tienen lectura remota de los consumos, siguen midiéndolos con gente que mandan a medir. Entonces, eso implica también un segundo paso de implementación tecnológico que sí, para mí se viene, pero me parece que estamos un poco verdes para implementarlo. Quizás puede haber algún caso piloto que se pueda llegar a hacer, pero a nivel masivo, primero me parece que tenemos que hablar de implementación del marco regulatorio como algo que nivele la cancha, las reglas de juego, y después sí la tecnología va a ir evolucionando con el tiempo. Otro tema que está asociado a eso tiene que ver con el incentivo que tengan las distribuidoras y el sector eléctrico para innovar con todas esas tecnologías que mejoren lo que sería la cuestión de tarifado y la gestión de la demanda. Es un gran punto para hacer doble clic, que en inglés se llama Demand Response, que hay mucha, o sea, es un hot topic hoy en California, por ejemplo, y en varios estados de Estados Unidos y también en Europa. Si hacen doble clic en alguno de los links que puse en mi presentación, van a poder ver un poco más del tema. Incluso eso permite que se optimicen las curvas de potencia demandada momento a momento en la red. Hay ejercicios realizados científicamente en donde simplemente por poner tarifas en horas pico mucho mayores o un porcentaje determinado mayor que las tarifas normales o en horas valle o en horas resto, con eso pueden disminuir hasta un 20 o 30% lo que es el pico de consumo. Además, eso tiene, bueno, trae aparejado una racionalización espectacular del cliente o del usuario, pero todo eso necesariamente va a venir cuando tenga todos los chiches el usuario, que es el inversor inteligente, con su sistema solar, el acceso web y el data logging en su mano con el celular y que aprenda a usar todo eso. O sea, es un tema de aprendizaje colectivo e innovación. Sí, casi la primera parte, porque hasta la parte de lo que tenga que hacer el usuario hoy en día con los aparatos inteligentes, es casi fácil, digamos, prender y apagar las cosas en horas de pico y de valle. Obvio que tenés que tener todas estas condiciones previas, ¿no? Ahí si querés, te puedo agregar un dato que Sí, en una de las distribuidoras, digamos, más importantes de acá, el dato que tengo es que estamos por debajo de los 1.400 medidores inteligentes, y justo estaba revisando, y en lo que es medidores electromecánicos, son los tradicionales, todavía tenemos en la mayoría del parque, es decir, más del 75%, 78% del parque todavía del sector residencial tiene medidores electromecánicos. Entonces, estamos un poco lejos de esa situación. Y en relación a ese tema, digamos, de los potenciales de ahorro que tienen ese tipo de programas de respuesta a la demanda, tengo acá algunos datos justo que estaba refrescando esta semana. En relación a eso, hay algunos potenciales del orden del 9 al 20% de reducción de la potencia pico del sistema. Y eso es a través de cargas que se denominan gestionables, ¿no? Porque hay algunas que son como cargas no gestionables, como la heladera, ¿no? Que no podés prácticamente gestionar el uso de la heladera. Si vos la tenés, a lo sumo podés regular el seteo. Y hay algunas otras cargas que sí son gestionables, como, no sé, utilizar el lavarropa en horario de valle nocturno, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco a lo que apunta este tipo de programas. O la desconexión de aire acondicionados, etc. Buenísimo, creo que desde ese lado la tecnología nos ayuda muchísimo. Hay un tema, perdón que meta un último comentario, que es, este año, me parece, corregime si me confundo, Hernán, que
se sacó una normativa para que todos los medidores nuevos de las distribuidoras de todo el país sean inteligentes. No sabía eso. ¿Electrónicos o inteligentes? No, inteligentes, bidireccionales. Eso no lo vi. No lo vi. No. Salió el año pasado, a mitad de año más o menos, y empezó a regir a partir de enero de este año. O sea, a partir de enero de este año, todos los medidores nuevos que se instalen tienen que ser inteligentes sí o sí. Buenísimo el dato. No sé que no si- tenía el dato fresco de la cantidad de medidores, pero no tenía... Se ve que tanto no repasé. Bueno, muchas gracias. Víctor, ¿resucitaste? Me parece que se volvió a caer. ¿Estás? Ahí le veo la cara por la camarita, pero no sé si... para que te... Voy y vengo, la apago y lo prendo. Bueno, metele rápido a ver si entra antes de que se caiga. Dale. ¿Pudiste escuchar la pregunta o no? No pude escuchar la pregunta, acabo de entrar. Bueno, la pregunta era si podías compartir algún caso de éxito de las capacitaciones que habían realizado y cuál era la fuente de financiamiento que tenían para la realización de estas iniciativas. Bueno, fuente de financiamiento, varias. Ingeniería Sin Fronteras en general presenta muchos lugares. Para el primer curso conseguimos fondos de un subsidio de la Embajada de Suiza para hacer el primer curso en los elevados. También con equipamiento y cosas, habíamos hecho un acuerdo con la empresa Solar Latam, que también nos había ayudado con equipamiento. Y bueno, y lo que estábamos planeando antes de que nos agarre la pandemia, estábamos armando cursos donde hacíamos un curso pago que financiaba un curso gratuito en barrios vulnerados. Ese era el formato que teníamos todo armado, pero bueno, ahora se cortó, ¿no? Pero esa era la forma que estábamos pensando. Y después casos de éxito, lo que sí estamos haciendo, yo por ejemplo ahora estoy haciendo muchas instalaciones, ¿sí? Que las hago yo con mi matrícula y estoy llevando chicos de los cursos, ¿sí? También estoy llevando varios chicos de Villa 31, donde yo también soy docente en un centro de formación profesional, y ahí los tengo un año entero en la carrera de formación en energías renovables. Y bueno, y una noticia fresca es que desde Ingeniería Sin Fronteras ya estamos por empezar a hacer instalaciones, tanto domiciliarias como en pymes. Estamos terminando de darle forma al formato, pero ya se aprobó en asamblea. Y eso va a estar buenísimo, y que chicos entren a hacer sus primeras prácticas profesionalizantes. Un proyecto muy lindo y está ahí por empezar. Demanda hay, y bueno, como les decía, es un sector apasionante. Y bueno, el viernes voy a estar dando una capacitación también, no sé, cómo dimensionar tu propia instalación fotovoltaica, y vamos a hablar un poco más para la gente que quiera saber. Buenísimo. Si querés podés volcarlo en el chat, así queda ahí los datos. Bueno, con esto vamos cerrando, que ya llegamos a la hora y media del webinar. Como les dije al principio, esto va a estar colgado, la grabación de este diálogo va a estar colgado en nuestra cuenta de YouTube, que es Global Shapers Buenos Aires, y además los animamos a que nos sigan en Instagram, donde también somos bastante activos, tanto con el proyecto de hábitos que toca estas temáticas, como también otros proyectos del Hub. La cuenta es @GlobalShapersPA en Instagram y en Twitter, y les agradecemos muchísimo a todos por haber participado, a los oradores en principal, por sumarse, y ojalá que cada vez sean más iniciativas, que todos tomemos acción para el cambio. Creo que los tres mencionaron que la crisis climática no es algo del futuro, es algo del presente, y está en todos nosotros tomar acción para poder mitigar sus impactos. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y nos estamos viendo.
Muchas gracias, Mariana, y gracias a todos. No, gracias por el espacio. Chao, Bueno, gracias, gracias. hasta luego. Chao, buenas tardes. Chao, gracias.